Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Esto es Conócete con el Enneagrama. Mi nombre es Andrea Vargas y estoy junto con Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí. Les agradecemos que nos acompañen una vez más, como cada semana. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa diferente. Es otro enfoque más. Y bueno, no voy a decir más. Tenemos aquí a Marcela Rubio Blázquez, especialista en bio-neuroemoción y pathwork. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿no? Qué padre que estés con nosotros porque la bioneuroemoción, o sea que es difícil de pronunciar, está muy de boga. O sea, todo el mundo sabe de Enrique Corbera y que no te has metido con Enrique Corbera y oye los YouTubes. O sea, qué padre. Bienvenida. Entonces yo creo que va a ser un programa súper interesante. Sí, y al final vamos a ver en qué se relaciona. Te lo vamos a preguntar después de que nos expliques qué es esto. Antes de empezar, tenemos que decir qué es el Enneagrama para las personas que nos escuchan por primera vez y que sepan de qué se trata este programa generalmente. El Enneagrama, yo creo que ya lo iba a decir, ¿no? El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe 9 personalidades, 9 maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar. La idea es que encuentres la tuya para que saques la mejor versión de ti mismo. Todo mundo queremos ser otra personalidad, siempre vemos a alguien que admiramos y queremos ser, yo quiero ser como él o como mi papá. No, lo ideal es encuentra la tuya, trabaja en tu parte negativa y saca lo mejor de lo positivo. Okay. Esa es la idea, y hacerte mejor persona, mejor ciudadana, mejor mamá, mejor papá y acercarte un poquito más a tu esencia y dejar atrás tu personalidad. Sí, una de las ideas, lo que buscamos aquí es que nuestra personalidad no nos domine, sino que aprendamos a dominar a nuestra personalidad y dejemos salir nuestra esencia, que es lo verdaderamente valioso del ser humano. Pero bueno, eso ya lo sabes tú, Marcela, y dominas. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la bio-neuroemoción? La bio-neuroemoción es un conjunto de varias cosas. Uh-huh. Principalmente es la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, en la que él descubre por un incidente que tuvo un hijo de él que lo mataron por un tiro perdido, que él desarrolla cáncer en testículos y su esposa desarrolla cáncer en ovarios. Y entonces, como él era un médico general, se dedicó a investigar, que si todas las personas que tienen una pérdida abrupta podrían generar o cáncer de testículo o cáncer de ovario, y a partir de esa práctica empezó a crear como un mapa en el que, dependiendo de los shocks emocionales o traumas que pueda uno tener, que él los llama los discos de Hammer, uno genera un intento de adaptación a esa situación tan choqueante, ¿no? Que se vive en soledad, que se vive en aislamiento y que realmente no hay forma de procesar y se queda congelada en un disco, en una huella en el cerebro, que eso es como un trauma. Es un trauma. Pero el trauma deja una huella física en el cerebro. Sí, y está comprobado con tomografías. Los discos de Hammer se ven como burbujas y están especialmente afectando el órgano que genera la enfermedad, que para nosotros no es una enfermedad, es una adaptación biológica a un trauma. Y bueno, lo increíble de esto es que te cambia la visión de la enfermedad, entiendes la sabiduría de la enfermedad, que lo único que está tratando es que, como tú no estás cambiando el programa, o sea, estás ahí necio con ese shock, traumado, fijado, congelado, el cuerpo trata de adaptarse a eso porque busca la vida. Y entonces esa visión es increíble porque te hace honrar a la vida desde un espacio bien profundo, y en lugar de sentir que tienes un enemigo dentro con el que tienes que estar luchando, un cáncer que te está comiendo, entiendes que el cáncer, un hígado se agrandó porque tiene miedo a morir de hambre o porque tiene miedo a ser intoxicado, un testículo, un ovario que se agranda es porque quiere crear más hijos, tener más espermas o tener más óvulos, y así cambia la visión de la enfermedad, que para mí eso es lo más fascinante y también lo más difícil, porque la biología es un trip.
Oye, una pregunta que se me viene a la mente. En alguna ocasión invitamos a una persona que era experta en, ¿cómo se llama? Control mental o programación neurolingüística. Por ahí, es aplicación mental. Okay. Y ella dijo que la gente que se enfermaba de cáncer era precisamente esto. Y un radioescucha nos dijo, ¿cómo es posible que digan eso cuando hay niños que se enferman? Entonces me gustaría que expliques por qué hay niños que tienen enfermedades y de dónde viene o qué lo provoca. Ok. Para nosotros, por ejemplo, no tratamos niños, tratamos a los adultos. A los papás. Sí. El niño, mientras es niño, y hasta los 12 años, 14 más o menos, bueno, hasta los 6 es programado totalmente. Está en un estado de programación en donde todo le entra y todo se le queda en la psique. Y no es un individuo aparte, es un individuo que está observando de qué forma poder adaptarse mejor a la vida. Y agarra de los padres las adaptaciones que a ellos les han funcionado, o no importa, él no discierne entre bueno y malo. De ahí viene la importancia del árbol generacional, porque son patrones que se han venido comiendo o asimilando por nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, y repitiéndolos casi sin cuestionarlos, ¿no? Entonces, lo importante es tratar con los papás, porque el niño se cuenta que está como envuelto entre la aura de la madre, y todo lo que la madre no habla, no somatiza, el niño lo somatiza. Okay. Y entonces, al tratar a la mamá, es increíble cómo todo el sistema cambia, o el papá, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque entonces los niños ya no tienen la necesidad de manifestar ese síntoma que los papás no manifiestan. Por ejemplo, tuve una pareja que el niño tosía muchísimo y trabajaron ellos, y la mamá estaba azorada de que el niño ya no tosía. ¿Por qué? Porque ya en consulta sacaban todo lo que no querían decir y el niño ya no tenía que toser. Porque la tos es algo que no has dicho, ¿no? Sí, y es escupir, sacar, y tiene connotación de ira también. Pero entonces, ¿hasta qué edad del niño es como la proyección del papá? Cuando empieza la adolescencia. Ya es independiente, ya hay que tratar al niño. A él, sí. Ok. No, qué interesante. Pero entonces, un niño, regresando a la pregunta de Adelaida, un niño que tiene a lo mejor un tumor en el pulmón, chiquito, de 2 años, ¿qué? O sea, pues es una mamá que ha vivido mucha tristeza, que no tiene mucha fe en la vida, que tiene miedo a morir. Que son las características del pulmón. No inhala bien el oxígeno, no lo puede asimilar, y bueno, sin oxígeno no vives, ¿no? Entonces, y esto inclusive podríamos ver qué es lo del proyecto sentido, o sea, ¿cómo estuvo tu madre mientras tú estabas en su útero? ¿Ese es el proyecto sentido? Ese es el proyecto sentido. Bueno, hay dos. Ese es el proyecto sentido que tú traes, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi mamá se casa con mi papá muy emocionada y resulta que mi papá no tenía dinero, el que tenía dinero era mi abuelo, y mi papá era un macho y dominante y celoso y inseguro, y entonces yo sentí en un trabajo que mi mamá, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, le dio horror, y yo fui como la cadena que la ató al hombre ¿no? Okay. Entonces siempre me lo echo en cara, o sea, no nada más es mi... Porque no es algo consciente. Tu mamá te debe haber dicho que te amaba y amaba a tu papá, pero inconscientemente... Enrique dice mucho que es muy diferente que te quieran a que te deseen. Okay. Y que desafortunadamente ese primer momento en donde no eres deseado genera una sensación de desvalorización enorme toda tu vida, porque nunca te sientes suficiente o de rechazo, bienvenido o honrado. Ay, qué pena, qué triste, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué hay que hacer? O sea, ya me estoy yendo al final. No es triste, porque conforme vas estudiando esto, y bueno, otro de los elementos maravillosos de bioneuroemoción, y que es el que aportó Enrique, porque todo lo anterior ya lo había hecho Christian Fletch, y se llama descodificación. Que yo lo entendí así. Y original le puso, por la bronca que había con Enrique. Pero Enrique lo que aporta es que es experto en el curso de milagros. Y entonces le da una profundidad a otro nivel, porque el curso de milagros de verdad es maravilloso. Al principio genera así como tensión, enojo, porque usa mucho el vocabulario católico. Ajá. De Espíritu Santo, de redención y cosas que dices ugh. Pero es curioso cómo el cristianismo lo ve como New Age, o sea, tampoco lo aceptan los cristianos. O sea, es como algo que genera ruido en todos lados. Bueno, pero yo te puedo decir que personalmente, a mí el curso de milagros
es muy parecido al Pathwork porque también es un conocimiento canalizado, pero el curso de milagros se enfoca en perdonar. Y entonces ahí ya no es horror que mi mamá me hizo, sino entiendes y perdonas. Y te perdonas principalmente a ti misma por haber escogido esa madre. O sea, y tú escoges, es que también, tú eres una persona que de Los Ángeles, que también decía que tú escoges con qué familia venir y todo. Eso lo habla el Pathwork muy claramente. Hijo, eso me cuesta mucho trabajo entenderlo. O sea, porque dices, ¿por qué quiero ser pobre pudiendo ser a lo mejor hija chiflada? ¿Sigo? Sí, claro. Ah, ok. Bueno. No, ya nos tenemos que ir a un comercial. No, todavía, explícanos eso y nos vamos al comercial. El guía dice que cuando nos morimos vamos como a un laboratorio en donde estamos con nuestros guías y nuestros maestros, y ahí decidimos en dónde vamos a aprender más, porque aquí no venimos a ser felices. O sea, el reto es lograr ser felices a pesar de la tarea que escogimos, que normalmente es muy dura, y entre más dura quiere decir que eres un alma con una fortaleza muy grande, que lo que quieres evolucionar rápido, ¿no? El guía dice que las almas que venimos a este planeta tenemos un valor enorme porque como hay tantos contrastes, nos estamos todo el tiempo confrontando y podemos o irnos a sufrir mucho o crecer mucho. Uh-huh. Y entonces hay muchas películas más allá de los sueños, Visa al Paraíso, donde hablan de esto. Uh-huh. La de Visa al Paraíso, que es con Meryl Streep, es maravillosa porque ahí te regresan a la tierra cuando has cometido cobardía y has tenido miedo. Ese es el único pecado, ¿sí? Tener miedo y ser cobarde. Y te regresan a la tierra. Y Meryl Streep, que era muy valerosa y había salvado a un niño del fuego, ella sí se va. Y el que se enamora, no, porque fue cobarde y se regresa. Así me explico, pero luego al final el amor lo lleva más allá, ¿no? Entonces, a mí me hace mucho ruido, me hace salirme de la víctima, me ayuda a responsabilizarme y yo escojo creer eso. Entonces, me costó mucho trabajo, yo era súper escéptica. Y el guía dice, honra tus dudas, porque entonces así vas a tener verdadera fe y no vas a ser un borrego que sigue a cualquiera. Claro. Entonces el escepticismo es un elemento muy bueno que nos mueve a comprobar, a cuestionar y a ser individuos independientes, no irresponsables, independientes. Exactamente. Bueno, quédense con la duda porque todavía vamos a seguir. No se vayan, estamos en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos con Marcela Rubio. Ya estamos aquí de regreso en Conócete con el Enneagrama y antes de irnos a un corte comercial estábamos platicando con Marcela Rubio, especialista en bio-neuroemoción y Pathwork. Nos estabas diciendo que escogemos venir a esta tierra a trabajar algo. Uh-huh. Pero cuéntanos, resúmenos rapidísimo, ¿qué es la bio-neuroemoción, Marcela? Ok. Entonces, la bio-neuroemoción es una síntesis de medicina germánica del Dr. Hammer, PNL, hipnosis ericksoniana, el transgeneracional, que realmente los expertos son Salomón Shelam, también Fletch y Anne Jocelyn. Y más allá de eso, lo que aporta Enrique Corbera principalmente, bueno, es como estructurar todo porque todo está como medio desestructurado, el curso de milagros. Entonces, todos esos elementos se aplican en una consulta. Parece que son muchos, pero en una consulta los aplicas todos. Y la meta es que la persona se dé cuenta del para qué biológico de su enfermedad, el shock que vivió, el trauma, que normalmente es de niños, o sea, se llama que es el programante. Y después hay desencadenantes, ¿no? Como que las gotas que van haciendo que después el vaso se derrame y se desarrolla la enfermedad. Una cosa que es muy importante es que como animales biológicos, verdaderamente los humanos somos impresionantes porque nos mantenemos en el estrés de ese shock toda la vida. Cuando los animales, cuando tienen un shock, se estresan, se ponen en reacción de defensa, de huir o de hacerse el muerto o lo que sea, pero después descansan y se sanan o se meten a la cueva. Y nosotros hemos desarrollado un mecanismo de defensa que es extenuante, que de veras el cuerpo es maravilloso cómo lo puede seguir soportando, y yo lo veo en la consulta, o sea, programas terribles siguen en vivos hoy en día, no se han resuelto y uno los va trayendo estoicamente con un estrés constante y el cuerpo es maravilloso.
que puede soportar y se ha adaptado a eso. Sí, te adaptas porque a todo, eso es antibiológico. Tienes el estrés, lo resuelves. Te metes a la cueva, te sanas, lo resuelves. No, nosotros vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos. Y sobre lo mismo, y hacemos un relé que se dice que es como un surco en el cerebro donde solo respondemos con esa... Voy a meterme y adelantarme a lo mejor un poco, pero al final del día eso podría ser la personalidad. Exacto. Es un mecanismo que me funcionó y que lo repito y y ya creo que solo soy eso, no me doy chance de ver otras opciones. No, aparte es en automático. Como fue un instinto de sobrevivencia en el momento dado. Y te funcionó en ese momento. En ese momento se queda el password aquí combinario. El password dice que en el momento que sientes una vulnerabilidad espantosa y sientes un miedo a morir, porque de chiquitos sentimos miedo a morir, en la psique te sientes morir y entonces viene lo que se llama en Pathwork el ser inferior, que sería la raíz de la personalidad o de la defensa, en donde haces una acción, por ejemplo, ponerte a cuidar, o sea, para sentirte menos vulnerable. En ese momento te das cuenta que mamá está también muy triste y entonces te preocupas por mamá y entonces ya sientes alivio y ahí se instaura el placer en una situación negativa. Okay. Y entonces por eso es tan difícil cambiar las neurosis o las personalidades, porque tienen placer, tienen una sensación de sentirme fuerte, de sentirme sobreviviente, de sentirme que yo puedo con todo, y entonces ¿para qué voy a renunciar a eso, no? Claro, ante un miedo hay una compensación. Exacto. La disfrazo para no sentirlo y ese es como me manejo. No, sientes placer. O sea, en el momento en que, por ejemplo, te pones de caretaker, que es uno que tenemos muchas, de cuidadora de los demás, que vendría siendo el 2 en el enneagrama. Ajá. Te sientes poderosa, orgullosa, prepotente y que tú puedes con todos y te olvidas de ti. Porque entrar en ti es vulnerable, es espantoso, es miedo a morir. Y entonces ahí se genera un placer en lo negativo, nunca es en lo negativo, es un placer de poder, de esto, y entonces ahí se queda congelado. ¿Y cómo lo cambias? Claro. Además, a ti te ha funcionado. Claro. Entonces, y, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con el nombre descodificación, porque no hay que descodificar nada. Ese código está gastado, como se dice en mis lugares. ¿Sí? ¿Eres de Mérida? No, viví en Playa 12 años. Entonces, se gastó. Ajá. Pero ayudó a que lleguemos a donde estamos ahora. Claro. Implementa nuevos, irriga nuevas neuronas, nuevos relés, nuevos caminos. No descodifiques el que es experto y es buenísimo y que en un momento de crisis va a volver a salir y va a ser maravilloso, sino implementa nuevos recursos. Ok, entonces tiene que ver algo también con la física cuántica, ¿no? Claro. En donde hay que crear otras opciones. Otras conexiones, otras percepciones, porque por lo que dices tú, Adelaida, o sea, por percibir la vida de una sola manera, pues eso estás en un círculo vicioso, percibiendo y manifestando, o emanando y se te regresa y nunca acabas. Cuando empiezas a expandir la conciencia, te sorprendes de todo lo que pasa y que no habías visto. Y de lo limitado que estábamos, no estás encerrado, estás atrapado. Es como ver así a través de un telescopio. Exacto. Y pretender ver todo a través de un lente chiquitito, ¿no? Exacto. Y ahorita que mencionaste eso de cómo cambias los programas, algo de la abundancia me vino. Porque hay gente que dice nació con estrella y hay gente que dicen que nació estrellada. Y tú lo puedes explicar desde la bioneuroemoción, me supongo. Bueno, sí. ¿O qué dice la bioneuroemoción? Por ejemplo, ahí es muy importante revisar el árbol para ver qué programas hay en relación al dinero. ¿Qué es un programa? Un programa es esa reacción que se tuvo ante una situación que posteriormente puede generar una enfermedad o no, pero genera una neurosis. Un ejemplo casero. Un ejemplo para casero. Que la gente entienda. Pues, por ejemplo, voy a hablar de mí, ¿no? En mi familia, el dinero era muy importante. Y por lado de mi papá, mi abuela, o sea, había momentos en que no compraba limones y estaban muy caros, ¿no? Y cosas así que para mí fueron terribles. Yo decía, qué locura, ¿no? Y, pero al mismo tiempo todos eran constructores, todos construían casas. Me acabo de enterar que hasta mi abuelo hizo un salón de yoga. Y bueno, lo mágico es que yo tengo departamentos en Playa del Carmen, construí un salón de yoga. ¿Sí me explico? Hay una fidelidad al clan que cuando empiezas a revisar tu historia dices, wow, o estás reparando o estás antagónica, peleada con el clan, y el dinero tiene un rol importantísimo,
Por ejemplo, si vienes de un clan que mal usó el dinero, a lo mejor tú no te sientes merecedor de manifestar dinero, o si todo se perdió. O sea, el árbol es un mapa maravilloso para sanar todos estos programas de carencia. O sea, programa es una carencia. Digo, es una creencia. Una creencia, sí. Yo no soy digno de tener dinero porque lo malgasto, porque mi clan lo malgasta. Ajá. O yo no soy digno de tener hijos, o por de tener ejemplo. una pareja. Ajá, o sea, claro. porque me divorcio, porque mi abuela se divorció, mi mamá O porque también. sufrieron mucho o las oprimieron mucho y entonces mejor es estar sola. Y ahí viene el proyecto sentido que hablabas tú. Ajá. Por ejemplo, la madre, si está siendo miserable y está viendo que el marido es un patán, lo que quiere para ti es que no te cases. Para que no sufras lo que ella sufrió. No te lo dice. Pero te lo mete en la cabeza. Y aparte muchos mensajes durante tu niñez: cásate con un extranjero, los mexicanos son una porquería, viaja, sé independiente, no dependas de un hombre. O sea, siempre hay al menos en mi caso era así. No, en el mío también. Un taladro terrible, ¿no? Que bueno, te está programando, pues sí, para que seas independiente, para que no dependas, para que te cases con un extranjero, para que los mexicanos los alucines. ¿Sí me explico? Para que nunca encuentres uno que te guste. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque para ella la muerte fue estar con tu padre. Qué grueso. Sí, porque claro. me acaba de pasar con una amiga que se encontró una pareja. Me dijo, lo máximo. Se fueron de viaje, se fueron juntos de 4 días. Dijo, no he pasado mejor fin de semana que ese con este hombre, lo adoro. Y a la siguiente le mandó un correo y le dijo, con permiso ya me voy porque no puedo contigo. Ella lo mandó, ahí? pero ella lo mandó a volar, o él. Él a ella. No, estaba encantada, vuelta loca, feliz, y él también, y de repente le dijo, no me gusta porque tienes las uñas chiquitas, ¿no? Ya me voy. Ahí tiene que ver algo, Claro. una creencia, un Sí. proyecto. Y el curso de milagros habla de que es muy importante no hacer ideales, tanto de cosas como de personas, como de situaciones, porque lo vas a pagar muy caro. O sea, no tener expectativas. No, y no idealizar a nadie como que, ay, me va a dar la felicidad, o me va a llevar al cielo, porque pues sí te lleva al cielo, pero luego te Te deja tira así, igual. pum, y ya Ok. te moriste, ¿no? Entonces, la verdad es que no sabemos amar. Y sabemos idealizar, sabemos querer endosar al otro la responsabilidad de lidiar con mi niña necesitada, berrinchuda, y obviamente el otro se espanta y dice, ¿sabes qué? ¡Qué horror! Porque ya bastante tengo con el mío. Y entonces el enamoramiento, que eso es del pathwork, hay una fuerza que se llama Eros, que eso es la que te junta, ¿no? Como cuando te lanza la flecha el cupido. Y en ese momento ves todo lo maravilloso del otro, lo que resuena contigo, normalmente es lo que necesitas y crees que eso te va a llenar, y es real. Pero cuando Eros se va, Viene la realidad. no, empieza el miedo. Y empiezas a ver los defectos, la uña chiquita, que come feo, lo que sea, ¿no? Y entonces es esa defensa que cuando se sintió vulnerable, obviamente cuando Eros se va te sientes muy vulnerable y empiezas a sentir un hoyo en el corazón y dices, ay, Dios mío, qué horror. Y entonces viene el rescatador, que es el ser inferior, a decir, no, tú sola puedes, tú no necesitas a los hombres, el programa, la creencia. Y entonces ahí empiezas a ver todo lo malo, ¿sí? Y el guía dice que para amar necesitas desarrollar el valor de amar, en el que el otro lo amas tal y como es y no quieres que cambie. Y en el curso de milagros dicen, me perdono por escoger este hombre tal y como es, y lo perdono. Y entonces a lo mejor se puede dar el amor, pero desde ese espacio en donde no estás tú creyendo que el otro te va a salvar. Cada quien se hace responsable. Totalmente, sí, de todo. Y es maravilloso ser responsable. No, claro. No, además te da libertad y poder, verdadero Claro, poder, sí. eso sí, no depender. No. Sí, y tanto hasta con Dios, ¿no? Que los que rezan y que ayúdame, o sea, saber, ¿tú qué estás haciendo? Claro. No, que también en ese sentido, en el sentido religioso, lo que queremos es aventarle a Dios todas las necesidades y tampoco va por ahí, ¿no? Es como al revés. Tenemos que ir a un corte comercial. Ahorita no se muevan, está muy interesante el programa. Si a alguien le interesa, que nos escuchó a la mitad y les interesa bajar el podcast, lo pueden hacer a través de iTunes, Enneagrama Conócete, se meten y ahí pueden bajar todos los podcasts que tenemos acerca del Enneagrama y de nuestras invitadas.
Ya estamos de regreso, somos Adelaida y Andrea y estamos con Marcela Rubio, que es especialista en bioneuroemoción. Es que esta está difícil la palabra. Y a ver, Marcela, retomando. A ver, decías que tenemos un shock, un trauma. Este trauma lo fijamos, o sea, se queda. Y después, ayúdame por favor. Eso genera la personalidad al final del día. O sea, es un mecanismo que repites. Sí, porque se queda como la huella ahí en el cerebro y reaccionas con de esa parte y con el órgano y entonces hace el relé. Y en la consulta lo que vamos es, el síntoma es como el hilito que sacas de una madeja con las preguntas específicas en relación al órgano que está afectado, que esa es la maravilla que hizo Hammer, ese como mapa en el que la función del órgano está relacionada con la función de la persona. A ver, me explico más. Por ejemplo, si tú, es un ejemplo que pone Hammer, si tú pierdes el trabajo, va a haber una persona que lo va a vivir con tremenda desvalorización de qué injusticia, qué horror, y más si tiene más de 50 años, ¿no? Entonces va a generar osteoporosis o los huesos se le van a... Porque toda la estructura ósea tiene que ver con el valor propio, como con la aptitud que yo tengo para enfrentarme al mundo. Entonces, si me corren del trabajo, hay un miedo profundo de no ser apto. Entonces, afecta mis huesos. Otra persona le da pánico porque no va a tener dinero para darle de comer a sus hijos. Y entonces, el órgano, el hígado, que es el que almacena los recursos, es el que va a reaccionar creciendo para poder almacenar más recursos y entonces a lo mejor genera un cáncer de hígado, que si en el momento en el que está en la fase activa, que es cuando crece, el doctor le diagnostica cáncer, ya se fregó el asunto, porque no se da tiempo a que se restaure o vuelva a buscar otro trabajo o tenga dinero, y en el momento en que la situación se tranquiliza, el órgano vuelve a su estado normal, ¿no? Es un momento de adaptación, ¿no? O sea, el cáncer finalmente, si no te lo detectaran, habrá gente que ha desarrollado tumores y han pasado los tumores y no se entera. Depende si reparas la situación. O sea, sí hay que hacer un trabajo psicológico importante y emocional. No nada más. Bueno, a veces no, por ejemplo, si encuentras trabajo, pues ya se solucionó, pero si no encuentras trabajo y tú dices, ay, bueno, mi cáncer se va a cambiar, pero el programa sigue, te puedes morir. Por ejemplo, una infidelidad de alguien. Que luego las mujeres, ¿no? En los ovarios, ¿no? Que crean cáncer en los ovarios. En los ovarios o también en la mama. En la mama. Ajá. En la mama, por ejemplo, si eres diestra, la derecha tiene que ver con el compañero y la izquierda tiene que ver con los hijos. O sea, porque si los cargas con la mano izquierda, la mama siente la ausencia del niño y entonces crece, pues porque quiere proteger más, quiere abarcar más, ¿no? Y en la pareja igual. Y el otro ejemplo que pone Hammer es si te corren del trabajo y estás desolado y ya no tienes esperanza y ya te pones muy triste, puedes generar cáncer de pulmón. O si lo vives como como dice Enrique, una gran guarrada, una traición profunda, cáncer de páncreas. Ay, Dios mío, entonces qué importante. Trabajar en ti, claro. O sea, en las emociones. Claro, y el programa, porque aquí lo importante es que una de las razones por qué es criticado Hammer es que él decía, no quimioterapia, no esto, no lo otro, y la gente a veces se le moría. ¿Qué pasa? Si para esa persona el programa del doctor, de la autoridad y de la quimioterapia es muy importante y tú no se lo das, se muere. Porque el programa su creencia es que se va a morir si no le das quimioterapia. No porque lo cure la quimioterapia. Si le está dando quimioterapia, por ejemplo, es que eso pasa mucho, genera un cáncer de hígado que dicen que es metástasis, pero en realidad es porque su hígado está vive la quimioterapia como veneno que le están envenenando por dentro, y entonces el hígado crece para poder procesar tanto veneno, porque el hígado también purifica. Entonces, cada órgano en base a su función se va a adaptar a la creencia que la persona tiene. Entonces hay que ver la creencia, trabajar con la creencia. Y yo tengo una pregunta, si la creencia es lo más importante, nosotros sabemos las creencias de cada personalidad. ¿Crees que se pueda biodescodificar o van a ser bioneuroemoción con la personalidad para que ya por lo menos quites esa creencia básica, que es un miedo básico a la vida, y te evitas llegar al síntoma? Claro. ¿Se puede? Sí.
Sí, no, a ver, dile una creencia. Déjame decir, no necesariamente tienes que entrar en este proceso porque tienes una enfermedad. Ajá. Se tratan neurosis normales, ¿no? Claro. Que son los resultados de las problemáticas de tener una personalidad muy rígida, dependiendo de las 9 del enneagrama, ¿no? Si estás muy ahí, pues obviamente no vas a ser feliz, porque el estar muy en un espacio de tu cerebro con una sola respuesta te quita un menú de visión, de respuesta, de retroalimentación, de gozo, que yo no creo que alguien muy rígido, aunque diga que es muy feliz, pueda ser feliz, no, porque está así como caballo con viseras, ¿no? Sí, no es imposible. Oye, y otra cosa, porque Andrea me dijo hace rato que le dolía la cabeza. Bueno, que te iba a preguntar, para que sea un caso práctico. ¿Tiene dolor de cabeza constante? Constante. Llevo, por ejemplo, como 15 días que me ha dolido la cabeza. A ver, ¿qué pasa? Que se anima que al aire le preguntes. Sí, bueno. Y a ver, cierra tus ojos, respira profundo. ¿Qué pasó hace 15 días en relación a querer entender o asimilar algo con mucha obsesividad? ¿Qué pasó? Bueno, sí, hace 15 días, más o menos, o sea, bien en tiempo, sí tuve un problema con una de mis hijas. Y quería entender por qué estaba enojada. Generó confusión. Ajá, sí. ¿Es eso? Pues necesitas descifrar, ¿no? Con pero tú ya hablé con ella, ya hicimos las paces, ya todo. Oye, ya me estoy confesando en el aire. Sigue sin entenderlo. Bueno, ahí había que ver cuántas veces esto, o sea, ahí sería el camino al inconsciente, que es ir hacia atrás con ese síntoma para ver desde cuándo la confusión es una situación que a ti te causa mucho estrés, porque tienes que pensar mucho y tratar de descifrarla, y entonces usas mucho tu cabeza. ¿Sí? Okay. Ahora, a veces los dolores de cabeza son porque ya estás resolviendo, ¿sí me explico? Ya es la fase de resolución de la confusión. Ya te relajaste, ya entendiste, ya hablaste con ella, y entonces el cerebro está sanándose y hay inflamación, hay dolor, hay reconstrucción de lo que haya habido, que se tuvo que en el cerebro se hace surco para que pase más sangre, para que seas más lúcida, y entonces cuando ya entiendes así, te descansas y entonces está rellenando toda esa ulceración y puede haber dolor. Ok, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes, por ejemplo, un proyecto y estás muy estresada porque tienes una conferencia y llevas muchos días de estrés o de trabajo, ¿no? Y acaba el trabajo y ahí es cuando viene la enfermedad. Claro. O sea, ¿es lo mismo? Sí, cuando te relajas. Pero ¿por qué viene la enfermedad? ¿Debería ser la enfermedad antes porque está estresada o no? No, porque hay 4 cerebros y dependiendo del cerebro en el que se esté afectando, va a reaccionar, va a haber dolor en la fase de reparación o en la fase activa. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, la piel, los huesos, los músculos, los cartílagos, las venas, para ser más, se ulceran primero. O sea, para que pasen todos los ductos, para que pase más sangre, se ulceran. Y cuando se reparan, se rellenan. Y eso es lo que duele. La ulceración no duele. Por ejemplo, como mujer, si te acaban de abandonar y vas a hacerte una densitografía, te dicen, tienes osteoporosis. Pues sí, porque te sientes no apta para tener a tu macho y entonces ahí tus huesos se carcomen. Pero para crear callo, para que te fortalezcas y en otro segundo enfrentamiento reacciones con más fuerza, ¿me entiendes? O sea, los huesos tratan de que seas más apta. La etapa de los huesos se desarrolla cuando ya están todos los órganos, cuando ya estás las capas que protegen los órganos, y entonces viene el cerebro, que es el neomeso, que es el que crea la estructura ósea para que puedas correr, para que puedas saltar, para que puedas cazar. Y si no eres apto, antes te morías. Ahora existen instituciones y cosas que la sociedad ha creado para que todos tengamos chance, pero antes no había forma. Si no eres apto, te mueres. Viene uno más grande y te come, tus hermanos te quitan y no tienes la mamá de la mamá. O sea, desde chiquititos tenemos un estrés de ser aptos, de competir con el hermano, no ser apto, o sea, para poder sobrevivir. Sí. Y entonces,
todas las cosas que tienen que ver con desvalorización afectan los huesos, los músculos, los cartílagos, los tendones y las venas. ¿Qué tal? Entonces, tú, si te dolió la cabeza, a lo mejor en un momento de tu confusión es una sensación de no soy apta como madre o no soy apta para entender a mi hija. Siempre con la palabra aptitud. Okay. Hay que entrar en todos esos síntomas. Interesante. Y por ejemplo, eso tiene una raíz o un origen en alguna situación de tu infancia que sentiste esa misma confusión. Claro. Entonces, este pleito te conecta con una situación que no has resuelto de tu infancia, Claro, como- o de tus generaciones anteriores. Como el simple hecho de que tu mamá no te haya deseado, pues no eres apta para vivir en este mundo si tu madre no te desea, ¿no? Desde ahí Qué empieza. interesante. Bueno, tenemos un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Comuníquense en Facebook, Enneagrama Conócete, y Twitter, @Conócete MBS. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando de la bioneuroemoción. Ahora sí lo dije rápido. Estamos hablando con la especialista Marcela Rubio. Y a ver, Marcela, ¿qué relación podría tener la bioneuroemoción con el Enneagrama? Porque creo que tú sí tienes Tengo bastante idea sí. del Enneagrama. Pues mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, bueno, voy a hablar de mí. Claro. A mí todo el mundo, mis compañeras fueron las que estudiaron con Claudio Naranjo y entonces siempre me decían, no, tú eres una 2, tú eres una 3 y hasta 4, y a mí no me checaba, y hasta 1. Entonces, finalmente una vez hice un test y encontré que era 8 y me encantó. Esto sí es 8, seguro. Me encantó porque dije, por fin, esto sí soy, ¿no? Y entonces, bueno, en mi experiencia, mi madre se muere cuando yo tengo 14 años con mi hermano en un accidente. Yo desde chiquita fui la fuerte y la mala, porque mi hermano era el bueno y el angelito, y entonces pues el 8 queda perfecto ahí. Mi mamá decía, este escuincla me quiere mandar, y se ponía como loca, pues porque soy mandona. Pero bueno, ahora todos esos recursos que son maravillosos, porque yo estoy feliz de ser 8, la verdad, por todo lo que he logrado, porque soy emprendedora, porque sé mandar, sé delegar, muchas cosas que son maravillosas. Obviamente con pareja, bueno, eso es un caos. Es otro tema. Mi expareja decía, hey, tranquila, de que no soy uno de tus empleados, porque yo traía la inercia de andar mandando a todo el mundo, que me encanta. Ajá. ¿Qué ha pasado con el proceso que he hecho y con el crecimiento que tengo? Que bueno, no he llegado y sigo en el camino. Estoy más suave, he aprendido a delegar, he aprendido a que no tengo yo que mandar todo, a confiar, que siento que para el 8 esa es la salida, ¿no? Soltarte, confiar, vivir la desesperanza y la impotencia de no poder y decir hasta aquí llego, y no ir como bulldozer en contra de todo mundo y hasta de tu propio cuerpo para lograr un objetivo y enfermarte y morirte, ¿no? O sea, que es más o menos lo que el 8 es. Entonces, el poder, yo siento, bueno, el Pathwork divide las personalidades en 3 y sería interesante como ver cuáles de las 9 son esas 3, ¿no? Y cada una de las 3 tiene una forma de morir y un atributo divino. Okay. Entonces, el 8, que soy yo, sería yo una voluntad pura, que mi esencia es la creatividad y el poder. Y el mal uso, pues es el voluntarismo y la tiranés, la tiranía. Y la salida de esta locura es sentir la impotencia y la desesperanza y el caos, que es el que vives de niña y en donde ves a tus papás y dices, yo confiar en ellos para crecer, ni loca. Confío en mí y en nadie más. Y entonces es empezar a confiar, empezar a perdonar, porque también una de las gasolinas del 8 es estar enojado, ¿no? Y estar vengativo y estar justiciero. Bueno, yo perfecta para eso, ¿no? Y ahora estar en el espacio de perdonar, de entender que yo he creado todo eso y de honrar mi espíritu guerrero también, la esencia de mi ser, pues eso ya se engloba todo y entonces ya no estoy nada más casada con una cosa.
Wow, qué bonito lo describió. Sí, precioso. Sí. Y además describiste al 8 perfecto, porque el regalo del 8 es ese, ¿no? Y además, bueno, una cosa que nos han dicho muchísimas personas que dicen, ay, qué rico que es una personalidad y no soy el maldito. No. O sea, como a la hora de ponerle nombre y apellido del eneagrama, que te dice, eso es un mecanismo de defensa que te sirvió. Además, que nos gusta decir, a diferencia de otras escuelas, que te sirve. Te ha traído a donde estás. Claro. Y no eres el maldito del cuento, como dices tú, que tu mamá desde chiquita te alucina porque ella no sabe qué hacer contigo, no entiende y no te encausa, en vez de eso se enoja. Y entonces el 8 crece con la sensación de que es el niño incómodo, el hijo incómodo, el hermano incómodo, el malo, ¿no? Entonces quitarte esa connotación es sanador. Claro, porque además detrás de ese malo, bueno, al menos en mi caso, hay una gran generosidad, o sea, muchas ganas de compartir todos los recursos que tiene uno como 8, ¿no? O sea, que te han ayudado a sobrevivir y a llegar a donde estoy. O sea, yo quisiera poner escuelas para enseñar a todo el mundo a hacer las miles de cosas que yo he tenido que hacer para poder sobrevivir, ¿no? Porque, pues, viviendo huérfana, tan chiquita, me tuve que poner la pila y no tuve opción. Claro. Yo me acuerdo de verme en el velorio de mi madre y todo el mundo estaba devastado y yo verme en el espejo y dije, no voy a causar lástima, y desde ahí así me cerré el pico y no lloré. Hasta que entré a terapia 10 años después. Bueno, si tenías duda, sí eres 8. Soy 8. Sí, me digo que cuando lo encontré, ni nadie me había dicho que era 8. No, es como una luz. Cuando encuentras tu personalidad, es de veras. Es que nadie tiene que decirte, ese es el chiste, que te des cuenta. Pero ya hay un camino por donde trabajar. Claro. Que dices, bueno, ya me encontré. ¿Ahora qué voy a hacer? Porque además, curiosamente, la magnanimidad es la virtud del 8. O sea, es esa grandeza de corazón. Y de poder ser muy buen líder. Porque yo me reconozco como una líder buenísima. Por ejemplo, ahorita mi negocio en playa estoy aquí manejándolo como títere desde acá y soy feliz. Sí, porque eso me expande y me ayuda a estar en otras cosas. Ahora, la siguiente personalidad del password que sería es la restrictiva. O sea, hay 3 energías en la creación: la expansión, la restricción y la pausa entre las dos, la estática. Que podría ser, a ver, rapidísimo, a ver si sale de esta que estás diciendo, la expansiva. Hay en el eneagrama, es expansiva en tres cerebros, como le llamas tú, o 3 centros. El visceral sería el 8, el expansivo en el emocional sería el 2, el que das emocionalmente, el que cuida, y el 5 es el que se va a expandir la inteligencia mental, o sea, el cerebro, la energía mental. Entonces yo creo que ahí es donde podrían casar las 3 expansivas, ¿no? Me supongo. Porque una cosa del voluntad es que es brillante. Es astuto, es brillante, es muy buen líder, y ese, con tal de hacer su voluntad, se somete, se retrae o agrede. No está casado con una máscara, ¿no? Que es como se llama en el password. Sí. Dependiendo el burro es la pedrada. Si tú ves que el otro es muy agresivo, te sometes, pero con tal de hacer que el otro haga tu voluntad. Si ves que el otro es muy intelectual, pues usas todo tu intelecto y te retraes con tal de que el otro también haga tu voluntad. Y si llega otro que tienes que entrarle con los golpes, pues agrede sin problema. O sea, el voluntad es muy maniable, porque lo que quiere es hacer su voluntad, punto. Que eso correspondería a 8, 9 y 1. ¿No? Al control, pero bueno. O sea, no, está medio así. No, si nada más lo complicamos. Ok, bueno, pero a ver, síguele, entonces, porque ya nos queda nada. Ok, el restrictivo es la energía que en una fiesta, el voluntad está en medio, el restrictivo está fuera del círculo observando y con un poco así de desprecio de, ay, pobres humanos, ve cómo se divierten, y como muy desapegado de la realidad, más allá del bien y el mal. Su esencia es la sabiduría y la serenidad, y la salida de eso es sentir el rechazo y sentir el dolor de haber sido rechazado, de no haber sido suficiente, de no haber sido apto, suficiente para sus padres. Entonces, todas las personalidades las clasifica en 3: expansivo, restrictivo, y el estático es el que no recibió nutrimiento de su madre, nutriente, o sea, de comida, de cuidado físico, calor, sí. Y está muy enojado, está en berrinche, pero es un niño que estuvo llore, y de repente se da cuenta que no llega el alimento, y entonces viene una voz que le dice, ¿sabes qué? Cállate, porque si sigues llorando te vas a morir de inanición. Y entonces se calla, y se llama, en otra caracterología de William Wright, el oral compensado,
que es aquel que tiene una necesidad enorme, lo ves flaquito, chupado, debilucho, pero pretende que no necesita, arrogante, y es el oral compensado, ¿no? Pero hay una ira detrás de no haber sido nutrido y de haberse quedado en el berrinche, porque están en berrinche. Y entonces, ¿qué hacen? Se someten para chupar la energía del que está al lado. En la fiesta están abrazados de todo mundo, son los que son muy sociables, muy amorosos, muy cariñosos, y están chupi energía de todo el mundo que la necesitan. ¿Qué tal? Qué interesante. Pero bueno, sí, lo que pasa es que el enneagrama abarca mucho más, pero este tema también está interesantísimo. Nos queda 1 minuto. Okay. ¿Qué le puedes decir a los radioescuchas? ¿En dónde te pueden encontrar? Ok. Yo creo que lo más importante es reconciliarse con uno mismo, dejar de creer que tenemos que ser diferentes, ver que nuestro defecto con el cual peleamos tanto y luchamos tanto es nuestro aliado, y perdonarnos por las situaciones que se nos presentan en la vida, entendiendo que somos creadores y que las creamos para algo, y que todos son nuestros maestros, todos son nuestros espejos, todos son títeres de una obra que nosotros necesitamos para evolucionar. Y cuando tenemos esa visión, se acaba la guerra interna, y si se acaba la guerra interna se va a acabar la guerra externa, ¿no? Porque es un reflejo de nuestra propia lucha contra nosotros mismos. Bueno, el consejo ya está dado. Ponerlo en la práctica se me hace un poco más complicado, pero si no, ¿dónde te pueden encontrar para aquellos que ya dicen, bueno, quiero ayuda para lograrlo? Claro. Mi página es marcelarubioblázquez.org. Tengo un blog también que es de Marcela Rubio WordPress, y estoy en Facebook también como Marcela Rubio Blázquez, y yo doy consultas aquí en el DF, en Playa del Carmen cuando estoy allá, o por Skype también. Y hay muchísimo material hoy en día como para empezar la búsqueda propia, con muchos videos de Enrique. O sea, algo que recomiendas. El curso de milagros. Curso de milagros. Aunque al principio les haga ruido y se sienta como, ay, Dios mío, me van a quemar. Ajá. Es una maravilla, porque está encauzado a perdonarnos a nosotros mismos, y si nos perdonamos, perdonamos a los otros. Claro, empieza por uno mismo. Y de hecho, Marianne Williamson está siendo candidata en Estados Unidos para un puesto importante de gobierno, y ella es una maravillosa maestra de curso de milagros, que es maravilloso, y estoy súper emocionada. Bueno, pues vamos a cambiar este planeta. Sí, claro. ¿No? Hacer algo mejor por todos. Pues el cambio empieza en uno, y parar la guerra interna es lo principal para que no haya tanta violencia. Y enfermedad. Claro. Pero la enfermedad no es mala. La enfermedad es una adaptación biológica y nos habla de la maravilla de la vida, que lo que busca es vivir, y que nosotros somos especies triunfadoras porque seguimos vivas. Y desde este espacio honramos a todos nuestros ancestros, porque gracias a ellos estamos aquí, porque a pesar de que podemos criticar, ay, mi abuela, mi abuelo, ellos hicieron que nosotros estemos aquí. Les terminamos profundamente agradecidos, honrándolos y poniéndolos detrás de nosotros para sentir el gran apoyo